Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV LG QNED 85 en tamaño de 55 pulgadas, el cual tiene tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local. Y mientras observan este unboxing, les voy a mencionar lo más importante que deben conocer acerca de este televisor. Lo primero es, por supuesto, lo ya mencionado, que tiene tecnología de retroiluminación mini LED con atenuación local. Lo otro es que por lo menos ya comprobé que este tamaño de 55 pulgadas, al menos aquí en Colombia, tiene panel IPS. No sé el de 65 pulgadas qué tipo de panel tenga, y no sé en el resto de países qué panel pudieran llegar a tener. Lo otro importante es que cuenta con dos puertos HDMI 2.1 compatible con los 120 Hz en 4K y frecuencia de actualización variable FreeSync Premium, y también soporta Dolby Vision para gaming. Este sería el resumen de lo que encuentran en la caja: las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, además de estas tapitas que van ubicadas en la parte posterior de ellas, por si quieren un mejor manejo u organización de los cables. También encuentran estos pinchitos que van ubicados aquí en los laterales de la parte posterior del televisor, en estos agujeros, en caso de que también quieran organizar mejor los cables, tanto los de las entradas como también, por supuesto, el cable de energía o cable de poder, que también van a encontrar dentro de la caja. Y también tiene esta marra en caso de que quieran cubrirlo para que quede mejor organizado. El televisor también incluye, por supuesto, el Magic Remote que van a encontrar dentro de la caja. En cuanto a las entradas, en la parte posterior baja encuentran el puerto para el cable LAN para internet, el puerto para el cable de la antena de aire, un puerto USB 2.0, y en la parte posterior lateral encuentran el puerto para el cable digital óptico, otro puerto USB 2.0 y 4 puertos HDMI. Dos de ellos, el número 3 y el número 4, son HDMI 2.1. En la instalación de las bases laterales es muy fácil, simplemente ninguna de ellas tiene ni lado A ni lado B, cualquiera de ellas va en cualquiera de los lados de la parte posterior del televisor. Proceden a colocarlos de esta manera y luego a colocar sus tornillos y, por supuesto, apretarlos muy bien. Así luce visto desde su parte baja. Este televisor tiene un grosor máximo de 45,5 milímetros. Así luce visto desde su parte posterior. La distancia entre agujeros para ubicarlo en una base de pared es de 30 centímetros tanto en vertical como en horizontal. Su peso máximo total es de 19,5 kilogramos y la distancia entre bases de este tamaño de 55 pulgadas es de aproximadamente 109,2 centímetros. Así luce visto desde uno de sus laterales. Su estabilidad no está para nada mal, como pueden percibir, y recuerden que el grosor máximo de este televisor, sin contar sus bases, es de 45,5 milímetros. Y en cuanto al primer encendido, simplemente lo que deben saber es que el televisor, por supuesto, reconoce red Wi-Fi tanto de 2,4 como también de 5 GHz. También en algún momento deben aceptar todos los términos y condiciones para que las funciones Smart se lleven a cabo sin problema alguno, y si quieren descargar aplicaciones en su tienda deben iniciar sesión con una cuenta de LG o crear una en caso de que no tengan. Este de nuevo es el control mágico o Magic Remote. Lo tengo cubierto en este caso con un estuche para evitar que se raye. Este es el menú principal del sistema operativo WebOS propio de la marca LG. Y como muchos de ustedes ya saben, este es el sistema operativo que a mí más me gusta en los televisores. La fluidez es muy buena, abren muy rápido las aplicaciones, cargan muy rápido los videos, pero obviamente eso también depende de la velocidad de descarga de internet que tengan en sus hogares. Abren muy rápido las configuraciones, se puede acceder de una forma muy rápida a ellas, lo cual es genial. Tengan presente también que en cuanto a asistentes de voz, este televisor es compatible, por supuesto, con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, y en la mayoría de países también con el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón que desconozco, no es compatible con ese asistente de voz. Es importante mencionar además que el televisor no es compatible con la función de manos libres, es decir que si quieren acceder a algún asistente de voz, sí o sí les toca oprimir los botones de estos asistentes de voz ubicados en el Magic Remote.
Cabe mencionar además, por supuesto, que el televisor es compatible con la función de compartir pantalla o conocida como Screen Mirroring, y también soporta lo que se conoce como Multiview, y dentro de esas funciones es compatible con la opción de poder conectar una cámara web. No obstante, hasta ahora solamente he podido hacer la prueba con un modelo de la marca Logitech. No estoy seguro si puede reconocer otros modelos u otras marcas. En cuanto a su tienda de aplicaciones conocida como LG Content Store propia de este sistema operativo WebOS, podría decir que es relativamente amplia, tiene una gran variedad de aplicaciones, pero tengan presente que obviamente no se le pueden instalar archivos APK ni ningún otro tipo de archivo externo. Es decir, que si no encuentran la aplicación que quieren dentro de esta tienda, simplemente no la pueden instalar de ninguna otra forma, por lo menos no de una forma legal, que no pueda afectar a la larga de forma negativa el software del televisor. Y en cuanto a su navegador de internet, por supuesto es compatible con esta función visualización de TV. También se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz. La navegación es muy fácil y muy fluida gracias al Magic Remote, y también se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web, aunque en muchas de ellas pueden aparecer anuncios a pesar de que este navegador de internet cuente con bloqueador de anuncios, pero gracias al Magic Remote esos anuncios son muy fáciles de cerrar. En cuanto a su calidad gráfica, recuerden que el hecho de que sea QNET quiere decir que tiene tecnologías de color combinadas NanoCell con Quantum Dots. Sus resultados son muy bonitos, muy precisos, me gustaron muchísimo. Cuenta con tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, y mientras observan estos resultados, que repito son muy bonitos, quiero decirles lo siguiente o recordarles lo siguiente. El QNET 80 y el QNET 7S que salió hace poco aquí en Colombia, ninguno de ellos tiene tecnología de retroiluminación mini LED, ni aquí en Colombia, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguna otra parte del mundo. Esto lo digo porque algunos suscriptores me han dicho que los vendedores en las tiendas les dicen que el QNET 80 sí tiene tecnología de retroiluminación mini LED, pero no se dejen engañar, no la tiene. Pero lo que sí de pronto pudiera llegar a variar es el tipo de panel con el que se comercialice en cada país o en cada región. Recuerden que aquí en Colombia por lo menos ya comprobé que tienen panel IPS. Tanto el QNET 80 sin mini LEDs como también este QNET 85 con retroiluminación mini LED. Y también debo decir que la cantidad de brillo de este televisor me parece más que suficiente para casi cualquier usuario, tanto para una buena experiencia de alto rango dinámico como también para contenido en rango dinámico estándar, como también para ser utilizado en una habitación que tenga algo de iluminación, porque puede contrarrestar de una forma muy pero muy decente los reflejos. Obviamente el trabajo no es perfecto, pero es más que suficiente para casi cualquier usuario. También es bueno que el hecho de que tenga panel IPS le ayude mucho a los ángulos de visión, es decir que los colores no van a perder tanto volumen ni van a lucir tan blanquecinos cuando su pantalla sea observada de un ángulo muy amplio, lo cual puede ser relevante cuando por ejemplo deban ver algún contenido con muchas personas, y estas personas pues obviamente la mayoría de los casos les va a tocar sentarse alrededor de esta pantalla, con lo cual la experiencia no va a ser desagradable. También me parece importante mencionar que el trabajo de escalado de imagen de este televisor es muy bueno. Para esto utilizo el modo imagen en Filmmaker. Tengan presente que obviamente su trabajo de escalado de imagen no es perfecto y que ningún televisor 4K hasta ahora va a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Eso nunca va a pasar, ni siquiera en televisores de gama alta se van a mostrar resultados en 4K. Cuando por ejemplo el contenido tenga 720p o HD o una resolución inferior. Solamente con 1080p o Full HD el trabajo es muy pero muy decente o muy bueno, no se van a notar partes pixeladas y el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque tampoco con 1080p el resultado se va a mostrar en 4K. Solamente a partir de 1440p el resultado se asemejaría mucho a un 4K nativo, y por supuesto este QNET 85 puede reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas.
Cabe mencionar además que la uniformidad de colores grises de ese televisor es muy buena, hay muy poco efecto de pantalla sucia y si bien se pueden percibir bordes de pantalla muy levemente sombreados, lo bueno es que a la hora, por ejemplo, de ver contenido con más color, como por ejemplo deportes o a la hora de jugar videojuegos de deportes, ni el efecto de pantalla sucia ni los bordes sombreados se convierten en algo perceptible ni en algo molesto. Y el otro aspecto muy importante es que el televisor tiene un buen manejo del movimiento, por ejemplo a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o por ejemplo cuando conectan un decodificador de señal digital a algún puerto HDMI, porque el parámetro TrueMotion le ayuda mucho a ese aspecto. Pueden modificarlo de forma manual, el parámetro de Shutter o de Blur, o simplemente tantear con el movimiento libre de LED, aunque casi no lo recomiendo porque oscurece la imagen y genera mucho efecto flicker. Pueden mejor tantear con otros modos predeterminados, como por ejemplo el movimiento suave, donde la mayoría del tiempo precisamente va a suavizar mucho la imagen y esto a algunas personas les puede gustar más. Y aunque sí que se pueden percibir leves artefactos, la verdad no me parece que sean molestos ni distractores. En cuanto a su rendimiento en escenas oscuras, que es un área muy importante para mí y sé que para muchas personas también lo es, este televisor hace un trabajo bueno, pero obviamente no es perfecto, porque a pesar de que tiene panel IPS, su tecnología de retroiluminación Full Array con mini LEDs y atenuación local le ayuda en la mayoría de escenas precisamente a atenuar muy bien lo que debe ir atenuado. El problema es cuando en la escena que tiene partes oscuras hay además subtítulos. Obviamente si apagan la atenuación local, como les muestro, se va a notar demasiado efecto clouding, pero aparte de colocarla en bajo o ya colocándola en medio o en alto, pues las partes que deben ir atenuadas van a lucir mejor. Simplemente que sí o sí se puede notar algo de efecto blooming o conocido como efecto de floración. Sí debo reconocer que aquí la cámara con la que grabo exagera un poco ese efecto, pero en la vida real también puede ser algo notorio y algo molesto. Entonces si ven mucho este tipo de contenido con escenas oscuras y además con subtítulos, probablemente no sea la opción más recomendada porque puede ser ese aspecto un poco distractor en algunos casos. Pero si no van a ver contenido con subtítulos, me parece que en la mayoría del tiempo realiza un trabajo muy bueno. Yo que soy exigente en esta área, puedo quedar más que satisfecho con ese televisor, pero vuelvo y repito, obviamente no es perfecto. Hubiera sido mejor que tuviera panel VA y tecnología de retroiluminación mini LED, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Tiene panel IPS con tecnología de retroiluminación mini LED con un rendimiento muy decente en esta área. Y antes de pasar a mostrarles el apartado gaming, quiero hablar del sistema de sonido. Me parece que su rendimiento es muy bueno, tiene una buena potencia, casi nada que envidiarle a televisores de gama alta, tiene una experiencia muy envolvente, tiene varios modos de sonido al igual que todos los televisores LG. Y aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podría ser en la vida real. Obviamente no es lo mismo escucharlo a través de este video como escucharlo teniéndolo ahí en su habitación, pero por lo menos más o menos con esta prueba se pueden hacer algo de idea de cómo sería en la vida real.
Ahora sí pasamos a una de las áreas más importantes y es el apartado gaming. Para esto utilizo una Xbox Series X. Este televisor, como ya mencioné al principio, tiene dos puertos HDMI 2.1 y es compatible por supuesto con los 120 Hz en 4K, con Dolby Vision para gaming y también es compatible con frecuencia de actualización variable FreeSync Premium, aunque por lo menos hasta ahora no es compatible con G-Sync. Es importante también mencionar por supuesto que este televisor tiene esta Game Bar al igual que otros televisores LG tanto de gama media como de gama alta y algunos de gama baja del año pasado y por supuesto también de este año. Cuenta con estas opciones de género de juego y que con cada elección, como pueden percibir, cambia la configuración gráfica en cuanto a colores y brillo sin afectar de forma negativa los tiempos de input lag. También quiero decirles que de fábrica usualmente los televisores LG vienen con color o temperatura de color en su máxima calidez, pero por efectos prácticos lo voy a colocar en 0 porque es una temperatura de color estándar que le gusta más a la gran mayoría de personas. Aquí por supuesto pueden ver los resultados con Dolby Vision para gaming con cada uno de estos géneros de juego. Y por efectos prácticos en este caso voy a dejarlo en el género de juego estándar. También se puede acceder a configuraciones extra en esta Game Bar accediendo aquí al optimizador de juego, además de que muestra información relevante como los fotogramas por segundo que se supone está mostrando el videojuego. Pueden modificar entonces otros parámetros, dentro de ellos aquí pueden ver que es compatible con la tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync Premium y obviamente la fluidez de este televisor es muy buena, pero tengan presente que para esto la fuente, ya sea por ejemplo la consola o una tarjeta de video o una tarjeta gráfica de PC, debe también ser compatible por supuesto con ese tipo de tecnologías. En cuanto a sus tiempos de input lag, este televisor muestra muy buenos resultados tanto en 4K 60 Hz como también 4K 120 Hz. Por lo menos pueden ser suficientes para la gran mayoría de gamers, incluyendo creería yo que algunos gamers exigentes, teniendo en cuenta que se trata de un televisor que es una pantalla relativamente grande, por lo menos usualmente más grande que un monitor enfocado para gaming. En este apartado gaming, este televisor rinde muy bien en cuanto a calidad gráfica, teniendo en cuenta la cantidad de brillo que puede mostrar. Su combinación de colores son muy buena fluidez. Es una muy buena opción para la Xbox Series X o para la PlayStation 5 o para una tarjeta de video de PC que sea potente. O también puede ser simplemente una muy buena alternativa para aquellas personas que todavía le tengan miedo a la tecnología OLED, por lo que tiene que ver con el hecho de la retención de imagen y el quemado de píxeles, sobre todo cuando se juega muchísimas horas al día, dejando un mismo logo en pantalla por horas y horas seguidas. Y ya habiendo mencionado este aspecto, quiero decirles que luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar también por supuesto con videojuego, la temperatura en pantalla no fue tan alta, lo cual me sorprendió porque tiene una cantidad de brillo relativamente alta y cuenta con tecnologías gaming avanzadas, lo cual me pareció algo genial. Entonces en general sí, este televisor es muy recomendado para gaming. Simplemente hasta ahora carece de G-Sync, no sé si más adelante lo incluyan, pero en general, vuelvo y repito, es una opción más que buena tanto para el apartado gaming como para ver otros tipos de contenido y también en cuanto a sonido. Y el único aspecto medianamente negativo es que su rendimiento en escenas oscuras cuando hay subtítulos no es que sea muy bueno, pero tampoco me pareció terrible, ya que entonces les toca decidir. Porque si no le tienen miedo a la tecnología OLED, obviamente sería mejor un televisor con tecnología OLED o un televisor con tecnología mini LED pero que tenga panel VA, así de simple. Y listo, ya para terminar, no sé ustedes qué piensan acerca de este televisor, qué les pareció, lo comprarían, sí o no y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.